La Puerta de Sión es una de las dos puertas que se encuentran al sur de la ciudad vieja de Jerusalén y fue inaugurada en el año 1542, siendo así la última puerta en ser construida. Esta puerta toma su nombre del monte Sión, donde se encuentra esta puerta y que ya aparece en el mapa de Cambrai, Francia, en el año 1150, justamente con ese nombre, Puerta de Sión. Por cierto, el monte Sión bíblico es donde se encontraba el templo sagrado, es decir, en el monte Moriah. Sin embargo, ya desde el siglo I de nuestra era y principalmente en la época bizantina, se identificará el lugar donde nos encontramos ahora con el nombre de Monte Sión. En la época del Segundo Templo, desde los tiempos de Nehemías y hasta el rey Herodes, el actual Monte Sión estaba dentro de las murallas de la ciudad. Y también lo estuvo en épocas posteriores, salvo en la época mameluca y en la época otomana, cuando fueron construidas las actuales murallas que estamos viendo aquí. ¿Por qué se dejó afuera al Monte Sión? Probablemente porque los turcos tenían que terminar de construir rápido las murallas por temor a que nuevas cruzadas aparezcan, resurjan. Entonces se decidió terminar de construir lo más rápido posible sobre las bases de la anterior muralla de la época mameluca del siglo XIII. Aunque también existe la leyenda sobre un error de los arquitectos, que pueden verla, esa historia, en el video sobre la Puerta de Jaffa. La Puerta de Sión recibió su fama histórica por los acontecimientos ocurridos en el año 1948 en plena guerra entre judíos y árabes por la independencia del Estado de Israel. Esta puerta, como podemos ver, fue testigo de durísimos combates entre israelíes y jordanos, siendo que Israel, si bien había conseguido conquistar el barrio judío a través de la Puerta de Sión, que estamos aquí viendo, pero luego se vio obligado a retirarse y los jordanos conquistaron así toda la ciudad vieja, expulsando a sus habitantes judíos que durante siglos habían residido dentro de las murallas. También en la Guerra de los 6 días, esta puerta fue testigo de combates entre soldados israelíes y jordanos, pero de esta vez fue Israel quien consiguió conquistar la ciudad vieja de Jerusalén, permitiendo el retorno de sus habitantes judíos a sus antiguas casas. Podemos ver aquí todos estos restos, estos agujeros, restos de balas, de bombas, de ataques que son un testigo de lo que fue la guerra del 48. Fue mucho más cruel, mucho más difícil que la guerra del 67. Y el Estado de Israel decidió no recomponer o no restaurar esta puerta para que sirva como testigo de lo que ocurrió aquí en el año 1948. Algo muy interesante, vemos aquí este camino. Este camino que vemos aquí era el límite entre Jordania e Israel entre el año 48 hasta el año 67. Es decir, que la ciudad vieja de Jerusalén era Jordania, es decir, aquí esta calle que vemos aquí, mientras que el monte Sión que vemos aquí, este es el monte Sión, estaba en manos de Israel. Lo que representaba esta calle que vemos aquí, la frontera entre ambos países. Después del año 67 ya se reunificó la ciudad de Jerusalén y todo hasta el día de hoy es soberanía israelí. Ahora sí vamos a ingresar por esta puerta, la Puerta de Sión, y donde podemos ver la clásica estructura de las puertas construidas por Sulimán el Magnífico de 90 grados, que permitía frenar el avance de un potencial conquistador, y esa era una forma más de intentar resguardar la ciudad de Jerusalén. Eso ocurría entre los siglos XVI y XIX. Nuevamente vemos aquí la construcción de la puerta en 90 grados, es decir, el enemigo podía llegar aquí, cantidad de soldados, y de repente tienen esta pared que lo frenaba y tenían que hacer esta dirección donde ahí los esperaban los soldados turcos de la ciudad. Eso era un
método más de defensa, además de otros tantos que hemos visto en un video anterior. Como ya mencioné antes, en el año 67, durante la Guerra de los 6 días, Israel conquista Jerusalén, reunificando la ciudad, y en el año 68 el Estado de Israel coloca aquí una inscripción que recuerda la memoria de aquellos soldados que intentaron conquistar Jerusalén en el año 48 y así rescatar a los ciudadanos judíos que estaban dentro de la ciudad, acorralados por los jordanos, estaban cercados por los jordanos. Y aquí todo aquel que entra por la puerta de Sión puede ver esta